Oye, pues primero que nada te agradezco mucho el tiempo que me regalas para platicar sobre esta obra. Te agradezco mucho que me compartas todo, tu historia, de qué trata esta obra y pues te agradezco mucho en verdad, Grecia, y también pues un gusto conocerte. Yo soy Rocío y me da mucho gusto conocerte en verdad. Ah, igualmente, Rocío. También mucho gusto en conocerte y gracias a ti también por el tiempo, por el espacio, para hablar de la obra y así. Me habló Gina un poquito de ti y se me hizo así como muy interesante. Ay, bueno, no, Gina es un amor y le tengo mucho agradecimiento por lo que ha hecho por mí, por ayudarme a sacar este proyecto de medio adelante y pues qué gusto poder conectar a través de ella. Yo lo que quería iniciar en esta conversación es preguntarte a ti, Grecia, ¿cómo tú definirías esta adaptación? Porque bueno, es pues una obra muy conocida, un clásico ahora sí que del teatro griego, pero su adaptación vaya, pues de su colectivo, cómo tú lo definirías? Uy, pues es una adaptación que viene desde nuestras vidas personales, desde quienes estamos en el colectivo. Em, Tomamos prácticamente Lisístrata como una motivación, ¿no? Nos unimos, o sea, la historia un poquito de cómo se dio esta adaptación fue que nos reunimos como colectivo porque ya habíamos hecho una obra antes, que era como una adaptación también de Fedra y otras griegas de Jimena Escalante. Y luego dijimos como, bueno, hay que hacer otro proyecto y elegimos, nos llamó la atención Lisístrata, ni siquiera fue así como de que, ay, vamos a hacer Lisístrata, ¿no? Pero leímos varios textos y Lisístrata por alguna manera nos atrapó por el tema como de, principalmente de las mujeres, ¿no? Como las mujeres uniéndose en lucha para parar la guerra, también este tema como de la sexualidad, del deseo, y de ahí, pues justamente nos surgieron muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas reflexiones al respecto de cómo ese tema podría traerse a la actualidad o de qué otros lugares de nuestro ser despertaba, ¿no? El hablar sobre Lisístrata. Y fue cuando convocamos a Antonio Peño Ñuri, que él fue quien hizo la adaptación, pues sí, de la dramaturgia, a partir de textos que nosotros le compartimos. Y bueno, no, ya me adelanté un poquito, pero bueno, le hablamos a Antonio, este, y ya le comentamos todo lo que estábamos pensando y reflexionando, y él también se le vuela la cabeza un montón, entonces, pues ya nos dijo, bueno, pues vamos a empezar a explorar, y fue un proceso de exploración que empezó aproximadamente en febrero, a finales de febrero, hasta diciembre que estrenamos. Y el texto lo fue adaptando a lo largo de ese casi año que estuvimos explorando. Eh, Exploramos casi, primero como conceptos, ¿no? O sea, el concepto de la sexualidad, de, de cómo se siente como nuestro sexo en nosotros, ¿no? En los hombres, cómo se sienten sus genitales, cómo se sienten los genitales de ustedes, mujeres, cómo pueden interactuar. El instinto, el deseo, todo esto. Fueron muchas exploraciones corporales. Y, y también habían momentos en los que simplemente nos sentábamos como a charlar de todas las cosas que nos estaban despertando estos ejercicios y igual de las reflexiones que habíamos tenido antes. Y se abrió muchísimo el tema sobre, bueno, personalmente de las mujeres, digo específicamente sobre las mujeres, fue mucho hacia el lugar de nuestras abuelas y de nuestras madres, como esas figuras femeninas, en un sentido como de que ellas fueron oprimidas de ciertas formas, que no vivieron como su vida libremente por, pues sí, justo como por opresiones de sus épocas, de sus tiempos, y cómo esas mismas opresiones o esos traumas, por así decirlo, resuenan todavía, ¿no? En la actualidad y en nosotras. Y por otro lado, los hombres, eh, ellos investigaron un poco más como hacia sus figuras masculinas, ¿no? Como a sus papás y a sus abuelos. Y también, todo está conectado así como, mm,
Sí, como en la libertad o en cómo tuvieron que ser las familias, todo el tema como del machismo, del ser hombre. Hay muchas preguntas incluso dentro de la obra como de qué es ser hombre, qué es ser mujer. Y bueno, en la adaptación justamente fue a partir de eso, de eso que nosotros escribimos y que Antonio de alguna manera lo integró en la obra, hizo ahí como el entramado para que cupieran ambos mundos. Y, y justo, o sea, al final se creó una adaptación en donde hay prácticamente tres universos, que está Lisístrata, sí hacemos Lisístrata, pero es como... em, sí, digamos que es como el universo de Lisístrata y el universo de la vida real, por así decirlo, que es de nosotras yendo como a una terapia de mujeres y los hombres esperando a sus mujeres que fueron a terapia. Y al final decidimos hacer una obra de teatro como forma terapéutica y es Lisístrata, ¿no? Entonces de ahí nacen esos dos universos. Y está el otro universo que es eh, como de nuestra vida real, ¿no? O sea, ahí sí se cuelan los textos que sí son personales, que luego Antonio modificó un poquito agregándole como cosas de su cosecha, pero al final, pues sí, prácticamente fue así el proceso, el compartir, el integrar, el explorar, el probar, a ver si queda ahí, si no, hasta crear algo que sí tuviera así ya como cohesión. Y así justamente nace, y a mí, ¿qué carajos Lisístrata? Es bien interesante, Grecia, pensar cómo un colectivo como ustedes, colectivo en la cuerda floja, cómo llegan a una misma idea en la que se escribe un libreto, pero digo, por lo que entiendo, cada uno tiene pues su momento, cada uno tiene pues su parte para contar la historia, no es precisamente Lisístrata, no, hay otra sección, hay otra parte de la obra que es más personal, pero ¿cómo cuadran las diferentes ideas? ¿Cómo hacen para que no choquen y que justo se haga algo más fluido? O sea, en cuanto a la adaptación del texto, principalmente. Sí, porque fue una conversación, ¿no? Que ustedes tuvieron y que ya de ahí se hizo el libreto. O sea, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo, digamos, trataron de lidiar cuando no estaban bien de acuerdo con qué se iba a escribir, etcétera? O sea, ¿cómo esa parte de cómo resolver conflictos, pues cómo lo lograron? Hoy, pues es que creo que ahí Antonio tuvo un papel muy importante, que es el director y el dramaturgo, porque pues él nos pidió, ¿no? O sea, como mándenme sus textos, textos que ustedes escriban libremente de lo que les está despertando Lisístrata, ¿no? Y justamente las mujeres nos fuimos por el lado como de nuestras mamás y nuestras abuelas, y los hombres en ese sentido sí estaban, sí hubo ahí como un pequeño conflicto en el que los hombres estaban como eh, sí, o sea, creo que un conflicto importante que se dio fue que parecía que los hombres siempre quedaban mal, ¿no? Que los hombres son los malos, que los hombres son los que todo hacen mal, ¿no? Entonces, justamente para modificar eso y no tener ese como problema, porque también a nosotras como mujeres decíamos como de que pues es que, pues en muchas ocasiones sí creo que hay un problema de no sé, hablando como de patriarcado y feminismo y esas cosas, ¿no? Pero la pregunta que les hacíamos es como, bueno, o sea, ustedes, para ustedes, más allá de nosotras, o sea, de qué somos nosotras como mujeres, porque pues justo de ahí fue mucha la reflexión nuestra, les dijimos a ellos como, para ustedes, ¿qué es ser hombres, no? O sea, cómo exploran su masculinidad, qué heridas tienen, ¿no? ¿Qué les despierta esto, además de sentirse atacados de alguna forma, ¿no? De sentir que ustedes son los malos de la historia. Entonces, desde ese lugar, justamente fue que se sanó un poco el conflicto porque ellos entraron como en contacto justamente a hacer memoria, ¿no? Igual ahora sí de, como comentabas un momento, de sus abuelos, de sus figuras paternas, de los hombres, de qué es la masculinidad, cómo es la masculinidad actual. Entonces, pues sí se fue un conflicto, pero justo Antonio fue un papel importante porque él fue el que iba agarrando como partes de los textos. Había muchas veces en las que tuvimos también como pláticas, ¿no? Y muchas reflexiones a partir de las exploraciones que hacíamos eh, para aterrizar cosas. Y también Antonio
nos compartía todo el tiempo su texto, ¿no? Que al final también es nuestro. Y nos dice como, ¿qué les parece? ¿Les parece que sí quede esto? ¿Que movamos algo? Eh, yo por ejemplo, yo sí le dije como, por favor, prefiero como que no se exponga esto de lo que te Claro. compartí, también otras personas lo mismo. Entonces, desde ese lugar creo que lo principal fue que todos estuvimos dispuestos a compartir, ¿no? A abrirnos, a abrir pues esa parte que muchas veces no vemos y ponerla a jugar además, ¿no? Dentro del texto. Y pues sí, ahí creo que, mm, pues sí, más que conflicto de ideas o de que yo no quiero esto y así, creo que lo importante fue que desde el principio estábamos en un mismo canal, que decidimos hacerlo, y quienes no, porque sí vieron algunos que no estaban muy así de que, ay, Lisístrata, ¿por qué no? ¿O ¿por qué hacer esto? Dijimos, es un colectivo, o sea, respetamos si no quieres participar, puedes fungir de otra manera dentro del colectivo, tal vez como en producción o algo así, pero al final todos entramos, ¿no? Entonces, eso fue lo interesante, que se aclaró desde el principio, que se decidió desde el principio subirnos al barco todos juntos y así evitamos conflicto y Claro. teniendo un mediador también. Listo, perdón. Hola, bienvenida, qué gusto conocerte. Gavita, ¿cómo estás? Todo bien, aquí corriendo, pero llegando. Justo estábamos platicando sobre cómo fue este proceso de llegar a la idea de la obra. Ya me estaba contando Grecia de que fue más que nada un proceso de todos compartir las ideas y que Antonio hizo ya como una tipo recopilación y fue ahora sí que una persona que pudo como que unir todas las ideas para poder llegar a esta obra. Quería preguntarte cómo fue para ti este proceso pues de llegar a que tú compartieras lo tuyo, lo personal con la obra. Cuéntanos un poco, por favor. Ay, pues fue un proceso un poco raro, difícil hasta cierto punto, pero al final no se hizo tan pesado porque, bueno, somos una compañía que ya hemos trabajado desde mucho tiempo antes juntos y creo que justo ese soporte de que no solo yo tuviera que abrirme, sino que todas las mujeres y todos los hombres de la compañía pusieron sobre la mesa sus historias, sus vivencias, y al mismo tiempo tratar de homologar nuestra vida propia con cómo se vive la historia de Lisístrata, pues también fue como en conjunto, ¿no? Acá lo que hemos platicado mucho también ha sido que, de cierto modo, el Lisístrata de pronto es como hombres, mujeres, ¿no? Y nosotros, desde que iniciamos este proyecto, tratamos de siempre esa lucha de no hombres, mujeres, sino construir una unión, ¿no? Dentro de la ficción, como la tenemos fuera de ella, ¿sabes? O sea, entendemos la historia de Lisístrata, que es las mujeres que están luchando para que los hombres no vayan a la guerra, y entonces es como el pique entre ellos mismos. Y pareciera que dentro de la obra que hacemos nosotros es la misma historia, sin embargo, la idea que queremos dar es totalmente diferente, ¿no? Que es como, basta de esta guerra, basta de la pelea, basta de la diferencia, basta pues de todo esto, ¿no? Y ahí es donde entran las historias de cada una de nosotras y de cada uno de los chicos también, ¿no? Que es como, venimos arrastrando muchas cosas, social, cultural, económicamente, ¿no? Hasta cierto punto. Y pues ya, es como, incluso de pronto se sintió como un alivio, ¿sabes? El decir, a todos nos pasa. Porque de pronto uno piensa, ¿no? Como que estas cosas solo me pasaron a mí, estas cosas solo pasaron en mi familia, estas cosas solo pasaron en mi casa, y luego como que ¿no? Y en la obra, en la primera temporada lo vimos, ¿no? Hubo gente que también era como, me siento súper identificada con la historia fulana o con la historia de Perengana. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta que son historias muy comunes. Y tampoco es como un triunfo, sino más bien es decir, vivimos socialmente, creo, en un error muy grande y deberíamos empezar a construir la diferencia, ¿no? El cambio. Y si nosotros desde nuestra trinchera de teatreros podemos agregar un granito, aunque sea chiquitito, pues eso es lo que estamos intentando hacer.
Qué interesante pensar que justo la obra trata sobre, o sea, vaya, o sea, que todo como que se conecta, ¿no? Que justo, pues la obra original de Aristófanes justo habla de esto, ¿no? De cómo conciliar a todas las personas, sobre todo a los hombres, de acabar con la guerra y cómo las mujeres intentan bueno, hacen esta huelga sexual para acabar con eso y que ustedes a través de esta libre adaptación también llegaron como a una conciliación dentro de ustedes. Yo quería preguntarles cómo ven que estas historias que pues, son unos clásicos, ¿no? Que por eso, o sea, se quedan así, ¿no? Como clásicos y nunca dejan de ser vigentes y que justo en este país con lo que está pasando, creo que hoy más que nunca es importante hablar de estas historias, ¿no? Que hablan sobre conciliar, sobre acabar con la guerra, sobre acabar con los conflictos. ¿Qué les mueve ahora sí que a ustedes como artistas que lamentablemente estos temas sigan siendo tan vigentes el día de hoy? ¿Quién quiere empezar? Está bien. Ay. Es una pregunta fuerte, ¿no? A mí la verdad es que de pronto, sobre todo con lo que ha pasado estas últimas semanas acá en México, artísticamente de pronto me llega como impotencia, ¿no? Porque hace poco leía en el perfil de una excompañera igual de teatro que ella proponía, y me parece algo de pronto interesante, dejar de adueñarnos nosotros, por ejemplo, de las historias de otros, ¿no? Dejar de intentar representar el dolor ajeno y pues de pronto a lo mejor incluir a los personajes reales, que no son ficticios y que nosotros no convertirnos en ellos, ¿no? Me quedé pensando mucho en eso y ahora con tu pregunta pues es como muy o sea, muy ad hoc poner sobre la mesa de pronto la impotencia, ¿no? Pues sí, qué padre, estamos convirtiendo en arte y nuestra pasión artística aquí en el escenario y tratamos de representar tu historia y la mía y la de ella y la de aquella y la de todas. Pero a veces también es cruel darte cuenta que pues ya la ficción se quedó muy corta, ¿no? Con lo que pasa allá afuera en la vida real. Y pues eso, no sé, es por un lado está bien padre porque funciona incluso como catarsis, ¿no? De tus propios demonios que traes allá adentro, pero luego pues cuando te das la vuelta, se cierra el telón, sales de la ficción y ubicas que la vida aquí afuera está terrible y eso ya superó cualquier historia que pudo haber escrito quien sea, pues entra como ahí ¿no? La impotencia de, no sé, a veces hasta pudiera parecer un poco egoísta, ¿sabes? Yo me quedo aquí adentro con mi historia y represento y el arte y lo que sea, y allá afuera el mundo se está cayendo, ¿no? Entonces, es un trabajo bien fuerte que yo personalmente creo que ya no puedo hacer una diferencia tan grande entre mi yo artista y mi yo persona, ¿no? O sea, creo que hubo un momento en el que incluso era sano, ¿sabes? El decir mi yo artista está por allá y mi yo persona está de este lado, pero hoy con el mundo, como lo estamos viviendo, más bien sería al revés. Creo que toda esa pasión y todo ese amor que los artistas tenemos y con el que vivimos dentro de la escena, tendríamos que regalarle un poquito a nuestro yo humano y a nuestro yo persona que trabaja y paga una renta y tiene familia y va en el transporte público, porque nos hace falta mucho eso también. Creo que a veces como artistas somos muy generosos con nuestro arte y con nuestro trabajo, pero ya con nosotros y con la vida misma nos volvemos muy cuadrados y cerramos muchas posibilidades a la gente. Ok, sí, como que esta parte que el teatro nos ayude, no solamente a ustedes como actores, sino también al público a que nos ayude a sensibilizarnos más, ¿no? Y que esa sensibilidad la llevemos también a nuestra vida, pues sí, personal, por así decirlo, y cómo también sentimos todo lo que ocurre en el mundo real, se le puede decir, ¿no? Uy, pues sí, creo que es algo muy delicado, muy sensible, pero que, pues justamente, ¿no? Como que nos podemos llegar a cerrar luego a ver la realidad y justamente tocar estos temas, estas historias, y además ver que sigue vigente justamente,
que sigue vigente la violencia, que sigue vigente la represión, que sigue vigente, pues sí, la guerra literalmente, ¿no? O sea, sí está sucediendo actualmente. Entonces, sí, me parece muy, muy delicado, muy fuerte y justamente el salir, ¿no? De ese ensimismamiento, como bien decía Gavita, eh, pues es rudo, ¿no? Es crudo. Y justamente creo que el poder transmitir eso y contar las historias y justo, ¿no? O sea, que hubieron muchos comentarios en la primera temporada sobre, wow, cómo una obra griega de hace un montón de años sigue resonando ahora, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Y, y sí, pues no sé, o sea, me pongo a pensar en la condición humana, en por qué hay violencia, en todo el tema, eh, sí, de violencia estructural. Mm, Ujú. sí, todo eso, son muchas cosas. Y entonces, o sea, mi sentir al respecto es, ah, no sé, que creo que es algo que pueda así como que aportar, así como despertar algo en quienes nos van a ver, incluso en nosotros, mientras ahorita, ¿no? Que estamos hablando contigo, cada quien, yo hablando del proceso y de la obra con amigos, con mi familia, ¿no? Así como que empezar a crear conversaciones igual al respecto, ¿no? Y son conversaciones justamente incómodas, delicadas. Ver las noticias últimamente también ha sido súper rudo, pero es real, ¿no? Es real, entonces creo que es muy importante poder abrir esos temas y hablarlos, porque creo que también muchas veces se normaliza, ¿no? Como que ya está normalizada la violencia, ya está normalizado que suceda, sí está pasando la guerra, como siempre, ¿no? Y es como, no, o sea, a ver, detengámonos un momento, ¿no? No es normal, no es normal, no está bien. Y también creo que también podemos reprimir, ¿no? Muchos sentimientos, muchas sensaciones que nos trae encontrarnos con esa deshumanización, ¿no? Eh, entonces sí, creo que ver la obra, escuchar la obra, hablar sobre la obra, hablar sobre estos temas más allá de la obra, es súper importante para volver a conectar con nuestra humanidad y con cómo podemos, eh, pues sí, hacer algo al respecto, ¿no? O sea, cambiar, eh, ser justos, defendernos a nosotros mismos de violencias y también hablar ante injusticias que veamos allá afuera, ¿no? O sea, como que no, sí, no dejar que solo suceda así nada más, ¿no? Y dejarlo pasar y normalizarlo, creo que eso es lo principal que a mí me movió de Lisístrata, ¿no? O sea, como escuchar todas esas historias y estos temas, cómo se encuentran con la actualidad, pues sí, me parece que es importante hablarlo, ¿no? Completamente, sí, completamente de acuerdo contigo, Grecia. Y yo quería un poco hilar esta parte de lo importante que es sensibilizarnos, ya sea como público, como artistas, pero ustedes como, pues, como actrices, ¿cómo sienten que han evolucionado esta parte del quehacer teatral? Porque es un clásico que por supuesto pues, requiere entrenar muchos músculos, requiere memoria, requiere muchas cosas. ¿Cómo sienten que esta obra les ha a ustedes como hecho crecer como actrices? ¿Cómo dirían que ha sido como ese cambio, esa evolución? Porque tengo entendido que ya es la segunda temporada. Pues fíjate que a mí en lo personal me sucedió con esta obra algo que no me había sucedido antes, ni siquiera te estoy hablando de como actriz, o sea, en la vida. Yo suelo tener muy buena memoria y me sucedió con esta obra que, hijo, o sea, por más que le hacía, no lograba pegar nada aquí en la cabeza, ¿no? Entonces también creo que eso fue, actualmente hablando, que tuve que encontrar nuevas herramientas, ¿no? Para poder aprenderme mis textos, porque yo solía aprender sobre la marcha, es decir, lo repito sobre la acción y eso para mí era súper fácil, ¿no? Eh, entonces ahora tuve que regresar
a mis viejos métodos de te sientas y repites y repites y repites y repites y repites, lo cual a mí, por cuestiones laborales, se me había hecho ya como muy aburrido, porque repito, para mí era mucho más fácil sobre la práctica, sobre la práctica. Entonces, tuve que regresar allá, ¿no? No lo veo como un retroceso, es como dices tú, es una evolución, es como una práctica 2.0, ¿no? Y aprendí que probablemente viene mucho de este asunto de que no todas las obras son iguales, ¿no? Entonces, justo no puedes aplicarte a ti mismo, a ti misma, de igual manera en todos lados, ¿no? Y entre eso y que, por ejemplo, pues tomamos talleres de clown, tomamos talleres de máscara, ¿no? Yo creí que tenía buena condición física hasta que me enseñaron máscara y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo crees? O sea, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues también es como entender que ser actor es un ser completo. O sea, no es solamente eh, pues, tener buen manejo de la voz o buen manejo corporal en cuanto a emociones. O sea, es tener una condición física buena, suficiente, ¿no? Y porque aparte somos una compañía que no tiene staff. Nosotros somos el staff, nosotros somos la tramoya. Entonces, creo que el Lisístrata, al menos para mí, sí fue mucho el entender que la condición física y la atención dentro y fuera de escena son primordiales. O sea, no es que esté dejando de lado la memoria y la buena actuación, y no, 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 eso es importante porque es lo que al final conjuga un actor, pero también me di cuenta de esos pequeños detalles, como te digo, la condición física, la atención, el estar en el aquí y ahora, que a veces se nos olvida, ¿no? Por estar muy en escena, pues nos olvidamos de que allá atrás tenemos que mover cosas, de que el vestuario, de que shalala, shalala. Y eso, la concentración fue algo que me dejó mucho Lisistrata, definitivamente. Creo que algo importante y que luego Antonio hace mucho justamente es la mezcla de universos que te comentaba hace un ratito, ¿no? El, el estar como de que yo, desde mi Grecia, voy a hablarte, ¿no? En escena, soy yo. Y luego cambiar a de que no, ya soy un personaje. Y luego cambiar a que soy un personaje dentro de ese personaje. Sí, o sea, ha sido también como que un trabajo muy interesante, ¿no? Como la calidad de energía que se está usando cuando hablo de así en esos tres universos, ¿no? Eh, y también el contraste, ha sido muy interesante notar tan de cerca y tan de primera mano el contraste con comedia y tragedia, porque justo hay momentos muy crudos dentro de la obra y luego pasamos a la comedia, ¿no? Y reímos y todo es más como, y luego otra vez, ¿no? Entrar a ese mood como, ¡ah! Que te aplasta, ¿no? Y luego otra vez la comedia. Entonces sí, también eso es como ha sido muy interesante este proceso y también eh, creo que como colectivo también el trabajar tantas personas ha sido también muy interesante, ¿no? Como mm, ponernos de acuerdo justamente, o sea, más allá de ideas, o sea, de como de ideología o que haya conflicto de que no, yo no quiero esto y así, más como el que estemos todos, el que sí podamos, no sé si se cambia algo, pero llega alguien tarde a la obra y entonces ya no se enteró y tenemos que resolver, no sé, también ese tema como de resolver, pues, ¿no? Resolver dentro de la escena, resolver afuera, estar en todo, sí creo que nos ha hecho madurar más como artistas y pues sí, también el proceso de ponerse, ¿no? En este lugar, ya no de que el personaje me protege de alguna forma, sino como somos nosotros. O sea, que al final, pues el personaje, pues eres tú, ¿no? Pero exponerse de esa manera de que te voy a contar algo que es mío, también como actriz, ha sido fuerte, ¿no? Incluso porque me da miedo invitar a mi mamá, por ejemplo, a que vaya a ver la obra, o sea, porque luego digo cosas que digo, mamá, hablo de ti, pero te amo y así, y también de mi papá, no sé, entonces también enfrentarme a eso, como que a esa
delgada línea de que es medio ficción, pero no tanto ficción, también ha sido interesante. ¿Se han puesto quizás como a considerar que más adelante quisieran explorar nuevas áreas en el quehacer teatral? Bueno, pues fíjate que yo por ahora no me había cuestionado eso. O sea, dentro del colectivo, lo que yo sí me he planteado, y lo hemos planteado incluso como colectivo en general, que probablemente más adelante ya no estemos todos en escena, ¿no? Sino que esté una parte en escena y otra parte exclusivamente en producción, ¿no? Hasta ahí yo como que me había dado la vida a la cabeza porque pues, yo me dedico a otra cosa fuera de la compañía, ¿no? Pero pues ahorita que lo mencionas, la verdad es que para serte honesta, por ahora no. O sea, no me había planteado en la dirección. Me gusta un poco esta parte que es también algo que yo llevo dentro de la compañía, que es como la producción logística, ¿no? El contacto con los clientes, toda esa onda. O sea, me gusta. Probablemente si en algún futuro piense en otra cosa, sea por ahí mi tirada, ¿no? Más que estar en escena, afuera sería eso. La dirección es que te soy honesta, no, soy desesperada para empezar conmigo misma, entonces sé que no tengo vocación para dirigir a alguien más, ¿sabes? Además de que creo que es un quehacer increíblemente generoso y al cual debes respetar muchísimo, porque yo me dedico al doblaje y a la locución y me he topado con mucha gente que intenta enseñar, ¿no? Pero he entendido que el quehacer de enseñar y dirigir a alguien más no tendría que ser desde tu perspectiva o desde tus herramientas. Tiene que ser desde lo que te está dando el otro. Y si tú no sabes recibir lo que el otro te da y con eso trabajar y ayudarle a trabajar, la cosa no funciona, ¿no? Entonces, y para eso hay que tener muchísima paciencia, muchísima vocación, ser muy generosos, más que con el otro, también contigo. Y pues por ahí no me da la vida, ¿no? Entonces, repito, creo que yo me gustaría irme un poquito más por la onda de producción, porque además también en algún momento trabajé en los medios de comunicación y todo eso, entonces como que se me da. Pero sí, o sea, si llego a salir de escena, que es algo que a mí me gusta muchísimo y que me divierto y que me nutre, como te decía hace ratito, como persona, sería por ese lado, pero con mi compañía, ¿no? Porque los amo mucho. Súper. ¿Tú, Grecia? Sí, pues en este proceso sí nos dividimos tareas y como que probamos ahí más o menos, o sea, yo por ejemplo en redes con otras amigas, bueno, con otras compañeras del colectivo, otras se encargaron del vestuario, otras se encargaron de hacer carpeta y así, ¿no? Entonces como que ahí tuvimos una probadita. Eh, Ay, pero no sé, o sea, creo que lo que a mí me interesaría explorar y que ya he explorado un poquito, pero no lo he puesto en práctica, es el escribir, ¿no? O sea, tengo ahí como que algunos textos y nunca los he llevado así o a explorar ni conmigo misma, ¿no? O sea, ni siquiera yo me he puesto así de que voy a actuar mi texto. Pero sería muy interesante, la verdad. Dirección también sería interesante probarlo. La verdad de producción a mí se me hace muy difícil. No sé, como que siento que soy una persona no muy estructurada, que digamos. Entonces, sí, en ese sentido, sí digo como, ay, no, no sé, pero estaría padre aprenderlo, ¿no? Aunque, o sea, lo primordial, o sea, sí, yo no sé, o sea, a mí me encanta estar en escena, la verdad. O sea, no, como que no me veo en otro lado más que posiblemente escribiendo, pero luego también digo como, bueno, pero si tú escribes tu obra, pues ponte tú también a actuar, ¿no? Claro. Para que también estés en escena. Entonces, pues sí, o sea, sí está interesante probar cosas nuevas y me interesan explorarlos, o sea, como por la experiencia, pero definitivamente estar actuando es lo que a mí me llena en ese sentido. Gavita, Grecia, fue un gusto realmente platicar con ustedes. Quiero desearles todo el éxito para la siguiente temporada de Lisístrata. Espero que les vaya muy, muy bien y sobre todo muchas felicidades por este gran trabajo que sobre todo requiere de ustedes trabajo emocional y físico y de memoria y todo lo que ya hemos hablado. O sea, yo
yo entiendo que es un gran trabajo y pues qué padre que sigan con esta obra y pues una vez más, gracias por el tiempo que me regalaron, en verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti por el espacio y pues nada, invitarlos. El estreno es el próximo 31 de marzo en El Milagro a las 8 de la noche todos los lunes. Así que pues ahí los esperamos. Sí, muchas gracias también, Rocío, por el espacio. Ojalá te vamos por ahí. Según yo sí vas a ir, ¿no? Sí, sí, sí. Apuntadísima. Mil gracias, chicas, en verdad. Muchas felicidades. Gracias. Cuídense mucho. Bonita noche. Bye. Hasta pronto. Bye.